Dios los bendiga, hermanos. El domingo pasado tuve problemas con la señal para el video que estaba terminando la administración de si los cristianos deben de estar diezmando en el nuevo pacto. La contestación a esa pregunta, hermano, es que no. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, no de la letra. Segunda de Corintios capítulo 3. El diezmo, Dios lo ordenó al pueblo de Israel para la tribu de Leví, que eran los que iban a trabajar 24/7 en el tabernáculo. Ellos eran los responsables, comenzando desde Aarón, que era el sumo sacerdote, y todos los de la tribu de Leví tenían que recibir del resto de las 11 tribus el diezmo, porque ellos no tenían heredad en la tierra en la cual Dios les repartió al pueblo de Israel. Así es que eso es lo principal, y lo otro es que el diezmo que recibían los levitas no era dinero. El pueblo de Dios en el viejo pacto era un pueblo agrario, que podemos decir también que eran agricultores, trabajaban la tierra, y de los frutos que ellos recibían debían de darle los diezmos, una 10ª parte de la cosecha, para la tribu de Leví. Y aquí dice en Números capítulo 18, verso 20, dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. O sea, los levitas tenían que darle el diezmo de los diezmos al sacerdote Aarón, que era el sumo sacerdote. Pero repito, el diezmo en el viejo pacto, el pacto de la ley, no era dinero. No era dinero. Esos diezmos que Dios ordenó en el viejo pacto era para ser repartido a los de la tribu de Leví, al sacerdote Aarón, y los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Eso está en Deuteronomio 14, verso 28 y 29, dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ese era el alimento que Dios le proporcionó a la tribu de Leví para los huérfanos y las viudas y los extranjeros, que eran de lo que
los israelitas, las demás 11 tribus, cosechaban de la tierra que habían cultivado sus frutos. Ahora, ¿qué pasó con la tribu de Leví? Recuerden que el último libro del Viejo Testamento es Malaquías, que muchos pastores citan el capítulo 3 de Malaquías para hablarle a los creyentes que hoy se congregan, para hablarle lo que dice Malaquías capítulo 3. Y ahí es donde le dicen que el que no esté diezmando le está robando a Dios. El consejo que yo di en el video anterior es que no lean el capítulo 3 de Malaquías. Comiencen a leerlo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Y los primeros que entraron en corrupción, en mal uso de lo que Dios le había dado en cuanto al diezmo, fueron los sacerdotes, los que los recibían. Y hoy muchos pastores están citando esa escritura para llamarle ladrones que le han robado a Dios, aquellos que no están diezmando dinero, que es lo que piden hoy. En vez de fruto de la tierra, hoy se ha cambiado por el dinero. Y eso no es bíblico. Repito, el creyente que se ha convertido a Cristo, que ha nacido de nuevo, no tiene que estar dando diezmo a ningún pastor ni a ningún concilio. Eso está claro. ¿Qué pasó con la tribu de Leví? Ahora, cuando Cristo muere y resucita, el Señor lo que tiene es la iglesia, un cuerpo orgánico. Ese cuerpo ha sido formado por Jesucristo cuando murió en la cruz. Léase el capítulo 2 de Efesios, donde Pablo dice que cuando Cristo está en la cruz, de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo un solo y nuevo hombre. Ahora no hay cuestiones de tribu, hermano, ya eso pasó eso es historia en el viejo pacto. Y la tribu de Leví, que eran los que recibían los diezmos, vamos a ver lo que nos dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 7. Y yo le pido otra vez de favor que vaya a las escrituras, por eso le estoy dando el libro y el capítulo que deben de leer, y le pidan que Dios le dé revelación, entiendan que hoy hay un pueblo que se ha creído porque su pastor le ha dicho que si no diezma es un ladrón, y los ladrones pues no entran al reino de los cielos. Así es que esto están torciendo las escrituras, hermanos, y el apóstol Pedro dice que el que tuerce las escrituras lo hace para su propia perdición. Así es que tenga mucho cuidado. Si usted lee en Hebreos capítulo 6, usted va a ver que el escritor de los Hebreos está hablando ahí de un sacerdocio que es diferente al sacerdocio de Aarón, que era de la tribu de Leví. El sacerdocio levítico era conforme al orden de Aarón. Pero ahora, en el nuevo pacto, se va a hablar de un nuevo sacerdote, y que es sacerdote y sumo sacerdote a la vez, y es rey y sacerdote, que ese es Cristo Jesús. Cuando usted termina de leer el capítulo 6 de Hebreo, vamos a comenzar a leer el capítulo 7 de Hebreo. Y dice, el capítulo 6 habla de un sacerdote que era rey y sacerdote, llamado Melquisedec. Y en el capítulo 7, el escritor sigue hablando de Melquisedec, dice, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le dijo, a quien asimismo Dios, Abraham, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem,
esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín que le había quitado a los 4 reyes a los cuales él venció en la guerra. Dios le dio la victoria, y de lo que Abraham le quitó a esos 4 reyes fue que le dio el diezmo a Melquisedec, le dio el 10%. No era de las propiedades que tenía Abraham, porque Abraham era un hombre rico. ¿Ok? Y aquí bien claro dice que Abraham, en el verso 4 dice: considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. ¿Ok? Ahora, hay muchos que para justificar lo del diezmo hoy dicen que el diezmo fue antes de la ley. Y se refieren a que Abraham, 430 años de la ley, le dio el diezmo a Melquisedec del botín. Si cogemos ese principio para justificar el diezmo hoy en la iglesia, tenemos también que tener el principio de la circuncisión. Porque Abraham, antes de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio una orden a Abraham que tenía que circuncidarse él, sus siervos y todos los varones que habían en su casa. Y la Biblia dice que Abraham se circuncidó a los 99 años de edad. ¿Ok? Así es que si cogemos el diezmo de Abraham a Melquisedec como principio, repito, para justificar el diezmo hoy, tenemos también que tener el principio de la circuncisión. Y si usted le dice a un pastor que hay que circuncidarse hoy, yo estoy seguro que le va a decir que no por ser de la ley. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo el capítulo 7 de Hebreo. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bien claro dice ese verso que los levitas tenían el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, y nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y cuando hablamos de ley, si la iglesia está bajo la ley, es la ley de la fe, según dice Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 8, que dice que la ley de vida de Cristo no habla de la ley de Moisés, son leyes diferentes, las que estamos cubiertos hoy en el nuevo pacto. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quienes se da testimonio de que vive. Ahora, en el verso 6 dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
Si usted lee el capítulo 12 de Génesis, del verso 1 al 3, usted va a ver que Abraham recibió la promesa de que Dios iba a bendecir a todas las naciones y que Dios le prometió a Abraham una nación grande, que iba a ser padre de muchedumbre. Fue antes de que él tuviera la guerra con los 4 reyes que los venció, y fue antes de que Abraham practicara la circuncisión con los siervos que él tenía en su casa. Así es que usted tiene que poner mucha atención a la promesa que Dios le da a Abraham en el capítulo 12, que en esa promesa, esa bendición nos alcanzó a nosotros los gentiles. Y eso Pablo lo aclara en el capítulo 3 de Gálatas. Les aconsejo que lo lean, porque la Biblia se interpreta ella misma, pero tenemos que sacar tiempo para escudriñarla y orándole a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque estamos bajo un nuevo pacto que es el pacto del Espíritu. Podemos conocer la letra, podemos citar la Biblia de memoria, pero lo importante aquí es tener la revelación de lo que quiere decir Dios en su palabra en el nuevo pacto para nosotros. Verso 7, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Escuche bien el verso 11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Cristo como sumo sacerdote no es llamado conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec, que Melquisedec era rey y sacerdote. En el viejo pacto, un rey en la ley no podía ser sacerdote a la misma vez. Ni un sacerdote de la tribu de Leví podía ser rey. Tenía que ejercer el sacerdocio nada más, y los reyes, la línea de los reyes viene de la tribu de Judá, que de ahí es que viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, verso 12, porque cambiado el sacerdocio, escucha bien, verso 12, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, o sea, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y repito, Melquisedec era rey y sacerdote a la misma vez. En ese orden fue que Cristo fue declarado por el Padre sacerdote y rey y sacerdote. Y lo hizo con juramento, no conforme a una ley. Ahora el verso 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia.
quedó abrogado, quedó eliminado el sacerdocio levítico, donde había que darle los diezmos. Las demás tribus tenían que darle los diezmos de lo que cosechaban. Esa ley del sacerdocio quedó abrogada, eliminada, porque ahora tenemos un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los de las tribus de Leví. Pero este, sea Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo no tuvo que hacer muchos sacrificios, con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados, a los que Dios ha apartado para él. Jesucristo es el sacrificio, es la ofrenda. Él mismo es el ofrendante, el que se ofreció voluntariamente a morir, siendo él justo por los injustos que éramos nosotros. Y cuando entró al lugar santísimo, ante la presencia de Dios, no un templo hecho manos de hombres, sino al mismo cielo, en el mismo cielo, donde está el trono de Dios, allí se presentó él como la víctima, como el ofrendante, la sangre que él derramó para comprarnos, el precio que él pagó. El Padre aceptó ese sacrificio de una vez y para siempre. Ya no tiene que hacer más sacrificio. Se quedó en el lugar santísimo a la diestra del Padre para interceder día y noche por todos aquellos que quieren acercarse a Dios. Tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que ya nos hemos acercado a Dios por medio de Cristo. En Hebreos 10 dice que ahora nosotros, cuando antes no teníamos acceso a la presencia de Dios, en el capítulo 10 de Hebreos, dice que ahora tenemos acceso al mismo trono de la gracia para obtener gracia y favor para el oportuno socorro por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre preciosa. Porque ahora, según el apóstol Pedro, nosotros los creyentes somos el real sacerdocio. Quiere decir que aquel sacerdocio de la tribu de Leví era la sombra de los bienes venideros. Nosotros estamos en la verdad presente. Todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, somos el real sacerdocio, incluyendo la función de un pastor. El pastor es parte del cuerpo de Cristo. El evangelista, el profeta, el maestro y el pastor y el apóstol son funciones que Dios ha regalado a la iglesia, pero no dejan de ser miembros aparte. Son parte del cuerpo de Cristo. Son sacerdotes también que están para el servicio de los demás hermanos, como dice en Efesios 4 y del verso 11 en adelante. Léalo. Estamos llamados a crecer espiritualmente para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres
que emplean con astucia las artimañas del error. Eso está claro ahí. Léase el capítulo completo de Efesios. Y entienda que si usted es un creyente y ha nacido de nuevo, ya la ley mosaica, la ley de Moisés, es historia. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Verso 28 termina. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermano, ahí es que nosotros tenemos que reposar. Ni es en domingo, ni es en sábado, ni es en un día de la semana. Es en Cristo y su obra eterna, perfecta y eterna. Así es que tenemos que tener cuidado, porque en el nuevo pacto muchos también han querido mencionar lo que dijo Pablo cuando escribió la segunda carta de Corintios en el capítulo 9, y la quieren mezclar como si Pablo estuviera hablando ahí del diezmo, y eso está bien lejos de la verdad. Cuando usted escudriña los 4 evangelios, Jesucristo habló del diezmo por 3 veces, pero lo hizo para reprender a aquellos que en la ley recibían el diezmo. Él no lo abolió. Recuerde que Cristo nació bajo la ley. Bajo la ley ministró desde los 30 años de edad hasta su muerte. Cuando Cristo fue a la cruz, ahí hay un consumado es. Todo lo del viejo pacto quedó terminado. En la resurrección de Jesucristo comienza la vigencia del nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Jesucristo no enseñó a diezmar, nunca pidió el diezmo. De hecho, si él en su ministerio terrenal con el pueblo judío que conocía lo que era la ley, Jesucristo hubiese pedido el diezmo, ahí lo habían declarado que él era un fraude, porque él no era de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y por eso Cristo ni impuso el diezmo para la iglesia, ni los apóstoles tampoco. No lo va a encontrar. En el capítulo 9 de Segunda de Corintios, sería bueno que no lea el capítulo 9 nada más. Comienza a leer del capítulo 8 en adelante. Y usted va a ver ahí que Pablo, de quien habla, es de unos hermanos que habían pobres en la iglesia en Jerusalén. Las demás iglesias supieron de la pobreza de esos hermanos y decidieron levantar una ofrenda, no un diezmo, una ofrenda de amor para enviársela a esos hermanos. Cuando Pablo lo supo, los elogió. Los elogió. Y en el capítulo 9, él le da unas instrucciones a la iglesia en Corintios, que también se habían propuesto de levantar una ofrenda para ellos participar de esa gracia. Y el apóstol Pablo le dio unas instrucciones, pero aquello no tenía que ver nada con el diezmo, una ofrenda que es una ofrenda de generosidad que uno va a dar conforme a como propuso en su corazón, no por imposición, no porque una ley del viejo pacto se lo impone a uno, sino que Pablo le dice a los hermanos en Corintios, cada uno aparte durante la semana en lo que haya prosperado, y póngalo aparte.
Y recuerden, le dijo Pablo, que Dios ama al dador alegre. No vayan a darle una ofrenda con tristeza o porque alguien se lo impuso, no, no. Que sea el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones que los mueva a dar esa ofrenda. Y hermano, si usted lee el capítulo 1 del libro de los Hechos en adelante, usted va a ver cómo la iglesia comenzó a vivir. Ellos no estaban enseñando nada sobre el diezmo, pero los hermanos convertidos a Cristo aprendieron a dar con generosidad a aquellos que tenían, le daban a los que no tenían, para que se cumpliese la palabra que dice, para que todos tengamos por igual. Aquel que recogió más, dele al que recogió menos, para que todos tengamos por igual. Eso lo practicaba la iglesia. Las ofrendas para los necesitados, los huérfanos y las viudas. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice que cuando fue a Jerusalén para ver a Pedro y a los demás apóstoles, dice que cuando se fue a despedir los apóstoles, Pedro y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia en Jerusalén, nada le aportaron a Pablo de lo que ya él sabía, de lo que ya Dios le había revelado. Simplemente cuando le dieron la mano, la diestra, en señal de compañerismo, le dijeron a Pablo que no se olvidaran de los pobres. Dice Pablo, lo cual he sido solícito en ponerlo en práctica. Hoy, las denominaciones están pidiendo el diezmo y el pastor, donde está recibiendo el diezmo, de ese diezmo tiene que mandarle el diezmo al concilio. ¿Y dónde está lo que dice el diezmo en el Viejo Testamento que había que darle a los huérfanos y a las viudas y a los extranjeros? Entonces, para unas cosas, tuercen las escrituras, y cuando se tuerce la escritura, usted sabe lo que sale de ahí, una mentira, para engañar. Y ya es hora que despertemos, como dijo Pablo a los hermanos de Éfeso. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Nosotros tenemos que tener pendiente, estar pendiente a los hermanos. Yo tengo que estar pendiente a mi familia, porque Pablo dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Y hay muchos que mejor prefieren darle el diezmo a un pastor y sacrificar el alimento de sus hijos. Y porque a mi suegro le pasó eso. Mi suegro, cuando se congregaba en una iglesia pentecostal, lo único que tenía en la cartera era el diezmo que tenía guardado. Pero sus hijos estaban sin comida en la casa. Y él le dijo, pastor, yo no he depositado todavía el diezmo porque lo que tengo precisamente es el diezmo. Y tengo a mis hijos sin comida en casa. ¿Qué hago? El pastor le dijo, hermano, dé el diezmo primero, que para la comida de sus hijos en su casa Dios le proveerá. Mire qué clase de pastor. Mire qué clase de pastor. Qué clase de engaño están llevando a cabo. ¿Cómo? El suegro mío no sabía leer. Se dejaba llevar por todo lo que le decía el pastor. Pero hay muchos hermanos, la mayor parte de los hermanos en las congregaciones saben leer. Métase en las escrituras y recuerde esto. Yo me paso porque me he dado cuenta que hay muchos cristianos que no saben deslindar el viejo pacto del nuevo. Y cualquiera los engaña trayendo cosas del viejo pacto al nuevo. Eso es adulterio espiritual. El viejo pacto era la sombra de los bienes venideros. Ahora nosotros estamos en la realidad, la verdad presente, que es Cristo y su enseñanza. Léase las cartas apostólicas, las que usted quiera, léalas todas, a ver si ellos impusieron el diezmo en alguna congregación. En ninguna, porque eso era para la ley, para la tribu de Leví. Así que yo espero que esta exhortación le haya salido bien hoy, y que cualquier duda o pregunta
Me pueden llamar al 787-596-20.